Y al estar en la torre, parado, están en el presente, pero están viendo un enemigo que se acerca y ellos saben la distancia de ese enemigo, si va a llegar en 3 días, si va a llegar en 5 días, porque se hacen expertos en la materia. Y ellos saben el enemigo que va a llegar de aquí a 5 días, pero Dios se lo está revelando hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en la zona de conociendo lo sobrenatural y creemos fielmente de que la presencia de Dios estará ministrando tu vida. Hoy te acompaña tu hermana y amiga Madeline Ortiz y estoy acompañada también de un gran hombre de Dios que tiene la responsabilidad de establecer, de regalarte principios revelados por el Espíritu Santo para desarrollar el llamado y el ministerio que Dios ha depositado en ti. Sin más preámbulo, voy a permitir que Él se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, Dionis. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a la audiencia. Dios bendiga este elenco de hombres y mujeres de Dios que siempre nos sintonizan de todas partes del mundo. Amén. Sí. Estamos contentos, agradecidos con el Eterno por darnos la oportunidad y la determinación de ser el instrumento de bendición y elegido por el cielo para esta ocasión y este tema, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy hay un tema sobrenatural muy especial que sé que va a nutrir al pueblo. Dionis Luis le asiste. Amén. Dionis, estuvimos hablando detrás de cámara acerca de una asignación bien importante dentro de los ministerios y es el atalaya. Y es algo que se marca a lo largo de la historia. No estamos hablando de solamente en el aquí y el ahora, sino que en la antigüedad, en los principios, Dios hablaba de la atalaya. Háblanos de estos principios que nosotros debemos desarrollar para poder conseguir, para poder desarrollarnos, para poder profundizar en lo sobrenatural. Amén, gloria al Señor. Bueno, yo quiero ministrar o quiero esbozar en el tiempo que voy a estar aquí presente con el tema 10 principios para ser un atalaya espiritual. 10 principios o 10 cualidades, 10 pasos para poder ser un atalaya espiritual. Bueno, dentro de lo que nosotros conocemos, la palabra atalaya tiene que ver con centinela, con un seguridad, el que vigila, el que está en la guardia, el que está expectante para tener el cuidado de un pueblo, de una institución, de una empresa, de una casa. Bueno, el atalaya, en fin, es un centinela, es el que guarda y el que cuida. Cuando nosotros vemos la Biblia, cuando nosotros analizamos toda la historia bíblica, nosotros nos damos cuenta que la Biblia, existieron pueblos, existieron reyes, existieron muchos pueblos donde tuvieron guerra, tuvieron batalla, tuvieron persecución y tuvieron altamente peligrando en un momento determinado tocante a pueblos que le hacían la guerra. Pero cuando nosotros vemos esta palabra de la atalaya, nosotros tenemos que remontarnos al cuidado para mantener al pueblo a salvo. El atalaya o la atalaya apareció porque había un pueblo que necesitaba una vigilancia exorbitante sobre un pueblo que venía en contra, porque recuerda que en el tiempo de la ley o en el tiempo antiguo, el atalaya fue puesto porque los pueblos en la antigüedad peleaban contra otro pueblo. Y al tener la riña, la guerra, la batalla, entonces los reyes se vieron en la obligación de establecer una torre y de establecer un lugar alto para que la atalaya se mantuviera ahí y pudiera vigilar al pueblo enemigo que viniera en contra del pueblo, a avasallar y a masacrar y a obtener y lograr ventaja sobre el pueblo. Entonces, en esa asignación fungía el atalaya. El atalaya es un vigilante, es un avisado, es aquel que se le revela lo que está planificando el enemigo o cuando el enemigo viene en la línea de combate para pelear contra el pueblo. Bueno, hay 10 principios que yo descubrí de la atalaya espiritual que el Señor, ¿verdad?, tocante al tiempo de intimidad con Él nos dio y haciendo algunos estudios exhaustivos en la palabra del Señor nos dimos cuenta de que la atalaya tiene un principio principal. El primero es que tiene que ser elegido por Dios. Ajá. Cuando estamos hablando de la atalaya espiritual, tiene que ser elegido por Dios. La elección por el cielo o la elección del cielo
para establecerte en la tierra es fundamental y perpendicular en la vida de un ministro. Cuando es elegido o seleccionado por el cielo, es efectivo en todo lo que va a emprender y lo que va a hacer. Ahora, ¿cuáles son los principios o las pautas que yo tengo que tener para que Dios me elija? Bueno, es ser obediente a su palabra, cumplir su voluntad y vivir anclado a Él todo el tiempo. Cuando tú vives determinado solamente para su presencia, para su deleite, para su voluntad, esto te está haciendo acepto, escucha esto, te está haciendo acepto para ser elegido por Dios. Dios no elige a cualquiera. Dios elige a una persona que tenga la voluntad de ver que la obra crezca, de ver que la obra avance, de que le duela la condición pecaminosa del pueblo. Entonces eso te hace identificarte con el patrimonio del pueblo para que el pueblo se mantenga todo el tiempo vigilante, expectante, victorioso y exitoso en todo lo que va a emprender. Entonces, cuando nosotros vemos la elección de Dios, es esa elección, es esa determinación que el cielo determina desde allá y te establecen en la tierra. Entonces, en los momentos de aprieto y de inseguridad y tal vez donde tú sientas el flagelo y en la hecatombe que viven ciertos ministros, es la elección que te hace mantenerte en pie todavía. Cuando tú eres elegido por Dios, la circunstancia no te remueve de tu asignación. Entonces, esa es la diferencia entre el que es elegido por Dios versus el que no es elegido por Dios o puesto por el hombre. Cuando es puesto por el hombre, escucha esto, cuando es puesto por el hombre, en los momentos de guerra se va a ir. En los momentos de aprieto, donde se encuentra entre la espada y la pared, va a correr. Pero cuando es puesto por Dios, aún en los momentos de guerra, en los momentos de batalla, ya Dios vio que está decidido a morir en su asignación, pero que no lo va a soltar por una circunstancia. Entonces, cuando nosotros vemos la elección de Dios, estamos viendo personas que son efectivos en los momentos buenos, pero que también son más efectivos en los momentos difíciles. ¿Me entiendes? Entonces, en los momentos buenos cualquiera es efectivo. Cualquiera es un atalaya cuando el sol del día está en su fuerza. Porque el sueño no te agota, el estrés no te agota y tú estás con todo tu vigor y con toda tu fuerza en tu turno del día, ¿verdad? Entonces, cuando te toca a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, la madrugada, la densa oscuridad sobre ti, saber que todo tu sistema está alterado en una profunda tiniebla y te suministra temor y terror y miedo. Entonces, y el sueño también en tus ojos, los párpados caídos. Entonces ahí es que se demuestra quién verdaderamente eres. Si eres un atalaya elegido por Dios o eres un atalaya seleccionado por el hombre. El atalaya elegido por Dios no tiene sueño, claro. No tiene batalla, claro. No tiene persecución, claro. El atalaya elegido por Dios tiene persecución, así como el atalaya elegido por el hombre. Así como la Biblia habla de los dos que fundamentaron una casa o construyeron una casa. Uno lo construyó en la arena y el otro lo construyó ¿dónde? En la roca. Y dice la palabra que vinieron vientos, tempestades, fuertes lluvias y dieron con ímpetu contra aquella casa y no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba sobre la roca. Pero vinieron lluvias, vinieron vientos y vinieron fuertes tempestades contra la casa que estaba sobre la arena, tampoco se derribó. O sea, cuando yo hago este paralelismo, estoy tipificando y estoy señalando de que el proceso que le llega al atalaya elegido por Dios es el mismo proceso que le llega al atalaya elegido por el hombre. Así como el proceso le llegó a la casa sobre la roca, el mismo proceso también le llegó a la casa sobre la arena. En otra palabra, lo que te estoy diciendo es que la guerra es la misma, pero lo que te hace efectivo en tu asignación es la elección. Cuando es Dios que te toma, vas a permanecer. Cuando es Dios que te toma, vas a estar estampado en tu posición, en tu dirección y en tu asignación. Ahora bien, cuando vemos que Dios elige, la tierra determina. Y la tierra entonces establece. ¿Quién va a establecer en la tierra? El rey. Dios elige y el rey establece. Porque el rey está vinculado y linkeado a todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, los profetas y la gente que son genuinos en visiones. Entonces, cuando el que está en visión en el momento, o el que es la voz de Dios en el pueblo, le dice al rey: Dios ha seleccionado a fulano para tal asignación, y el rey establece. Porque cada uno cumple con su función de acuerdo a la elección del cielo. Pero para el atalaya empezar o principiar el ministerio, la función de atalaya espiritual, tiene que ser elegido por Dios. Así es. Hay una pregunta que yo tengo en mi mente y es acerca de que hay personas que quieren ser elegidos por Dios. ¿Podemos provocar nosotros ser elegidos por Dios? De acuerdo a qué asignación nosotros podemos provocarlo.
sí se puede y no se puede. ¿Por qué? Lo voy a explicar. No se puede en cierto sentido, o no todas las veces se va a poder, porque nosotros nacimos con un propósito de fábrica. Y el propósito de fábrica es lo que nosotros tenemos que procurar revelar y tratar de manejarnos en la asignación que Dios nos trajo a esta tierra. Sí se puede en el sentido de que tu búsqueda insaciable por Dios, tu búsqueda para que el pueblo se mantenga vigilante, expectante y victorioso, es lo que te va a hacer capacitado dentro de la elección de Dios para poder fungir en la asignación por el cual tú clamas. Me explico. Lo que tú honras, lo que tú pones mucho empeño y lo que tú cuidas y lo que tú tienes en alto nivel, se te otorga en cierto sentido. Gloria al Señor. Cuando hay una persona que honra mucho ese ministerio de la atalaya, o ese don de la atalaya, o esa función de la atalaya, y ora y clama a Dios por eso, y Dios ve esa búsqueda profunda en el corazón, genuina y sincera, entonces termina siendo un atalaya esa persona. ¿Por qué? Porque se identifica tanto con el llamado, se identifica tanto con el oficio, que Dios ve un cuidado, que Dios ve un amor en él, y dice, ¿qué más personas puedo seleccionar para esto? Me di cuenta que el empeño y en cómo tú presentas las cosas y cómo tú trabajas en tu asignación, por más sencillo que tú lo veas, tarde o temprano te hace ocupando esa acción que tú estás defendiendo o que tú estás manifestando en el momento. ¿Sabías que otro podía repartir el despojo cuando José estaba interpretando el sueño? ¿Qué hizo que el faraón lo seleccionara a él mismo? Aparte de ser el sueño que Jehová permitió que él llegara al palacio, es también la destreza, el manejo de cómo yo voy a accionar tocante a una posición que estoy defendiendo, pero que yo sé que no es mía. Entonces eso te hace a ti estacionarte de acuerdo a una elección. Entonces lo que vamos a ver acá, o lo que vemos acá, es que los atalayas no eligieron ser atalaya en su mayoría. Otros Dios le determinó esa función de acuerdo al apego y al amor hacia esto. Entonces tenemos que ver esa discrepancia, tenemos que ver esas dos partes, dualidades. Uno que nace siendo atalaya, así como el eunuco, uno nace siendo eunuco y otros se hacen eunuco, ¿entiendes? Entonces, también el rey veía la destreza sobre un vigilante o sobre un pueblo o sobre un soldado en el pueblo. Y de acuerdo a la hazaña que manifestaba ese guerrero en el pueblo, el rey lo ocupaba y lo asignaba. Pero no lo asignaba por mera casualidad. Lo asignaba porque primero era sojuzgado en un software espiritual y donde se consultaba con Dios y luego se ungía esa persona. O sea, el ser atalaya no necesariamente tiene que nacer con esto. También se puede buscar y se puede pedir. Wow, tremendo. Hay varios principios. Puedo seguir diciendo los principios, sí. Gloria al Señor. Hay un segundo principio que es, están alineados al liderazgo. Tremendo. Yo quiero hablar esto acá porque el atalaya no se comunica con todo el mundo. El atalaya tiene un oficio y el oficio es que es vigilante. Está vigilando el pueblo y está vigilando los enemigos del pueblo. Entonces, mientras porque el atalaya no solamente, hay muchas personas que creen que el atalaya solamente miraba hacia afuera, también miraba hacia adentro. Porque dentro del pueblo se podían escabullir enemigos. Entonces, cuando veían la acción de ese enemigo dentro del mismo pueblo, cuando entraba y estaba dentro del pueblo, entonces sonaba trompeta de alerta. ¿Por qué? Porque ellos tenían los ojos puestos en el pueblo y los ojos puestos hacia afuera. Entonces, ellos estaban vinculados y alineados al rey o a los líderes de aquel pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el atalaya tenía que dar una información, obviamente se dirigía directamente a los líderes porque los líderes se dirigían hacia el pueblo. Entonces, es saber que lo que yo estoy viendo, que lo que Dios me revela, ¿a quién se lo voy a revelar? Eso quiere decir que el atalaya está vinculado a una línea de liderazgo al cual se va a direccionar para explicarle de la visión que ha tenido, para explicarle de lo que ha visto, para explicarle de lo que Dios le ha mostrado. O sea, que un atalaya también tiene que tener cuidado a quién le va a contar la visión, a quién le va a contar lo que vio, a quién le va a contar lo que Dios le avisó. O sea, el problema de muchos atalayas, o el atalaya podía cometer un error si avisaba a una persona inferior en el pueblo tocante a cualquier cosa que estaba pasando afuera. Porque el rey era que sabía la determinación de cuánto va a mandar para enfrentar a tanto enemigo que el atalaya avisó que venía. Y un soldado secular no podía tener ese manejo. Ese manejo lo tenía el rey. Entonces, por eso es que yo creo que los atalayas hoy en día van a ser efectivos de acuerdo a quién le comunican el mensaje. Porque no es tanto que tú veas, no es tanto que tú recibas, es a quién le remites lo que tú recibiste. Y lo que tú remites de lo que tú recibiste va a determinar la función o el funcionamiento de tu asignación con éxito. ¿Entiendes?
Entonces, muchos atalayas se están viendo, muchos atalayas son efectivos en su trabajo, pero están comunicando su mensaje al campo equivocado. Están comunicando su mensaje a la persona equivocada. ¿Cuántas personas hoy en día han tenido sueños de cosas futuras, pero se lo han comunicado a personas que no deberían de comunicárselo? Tengo un sueño con el pastor. Vi que viene un ataque fuertemente con el pastor. ¿Qué hago yo? Contándoselo a un hermano secular. Tengo que contárselo a la persona adecuada. La palabra debe de ir en el campo correcto, en el marco perfecto, para que el marco perfecto produzca una alerta de cuidado. ¿Entiendes? Entonces hay que saber cómo nos vamos a comunicar y a quién nos vamos a dirigir en el momento de linkear y estar vinculado a los líderes. ¿Por qué los líderes? Porque si bien es cierto, los líderes fungen un papel en el pueblo y es una autoridad. Cuando tú ves la autoridad sobre el pueblo, la autoridad va a determinar, número uno, si ese enemigo, qué tiempo toma para llegar. Número dos, qué cantidad de guerreros voy a usar para contrarrestar ese golpe. Número tres, saber si el que está en la puerta está expectante y está vigilante o quedó dormido. Número cuatro, con cuánta armadura yo cuento para poder enfrentar al enemigo que viene. Entonces, por eso los líderes son la autoridad que pueden regir al pueblo, porque ya saben todas las áreas. Dios le ha dado un manejo en todas las áreas. Los líderes hoy en día han sido bien atacados fuertemente porque no están cumpliendo su papel. Entonces hay un tercer principio, Madeline, y el tercer principio habla de los instrumentos de la atalaya. Wow. O las cualidades que la atalaya debe de usar para poder ser efectivo en su llamado. Amén. Uno de ellos es la visión. Así es. El instrumento de la visión. El atalaya tiene que tener una vista bien hecha, Sí. o bien fina, bien aguda, para poder notarizar cuál es el demonio, cuál es el espíritu o cuál es el pueblo que viene en contra del pueblo al cual sirve la atalaya y al cual está su cuidado. Cuando el atalaya tiene la visión es lo que determina qué tan lejos puedo ver, qué tan cerca también puedo ver. Y tengo que tener los ojos bien agudizados para poder ver al enemigo. Ahora bien, hay tres cosas que el atalaya puede señalar. Y es tres campos: tierra, agua y aire. El atalaya puede ver cuando el enemigo viene por el mar, o viene por la tierra, o viene por los aires. Son saetas de la tiniebla que vienen. Ahora bien, cuando el atalaya logra ver y agudizar su visión, el atalaya tiene un segundo instrumento que es trompeta, sonido y visión. Sí. Trompeta, sonido y visión. Entonces, la trompeta no puede sonar si la visión todavía no ha visto nada, si la visión todavía no ha sido efectiva. Entonces, luego de la visión, entonces sale el sonido. El problema de muchos atalayas hoy es que están tomando mucho sonido, pero no están teniendo visión. Wow. Entonces, es ver para poder sonar, es ver para poder luego hacer un sonido. El problema es que el oído está escuchando mucho, pero no ha visto visión. Entonces, si no vemos visión, entonces no podemos hacer un sonido. No podemos proclamar. Y hay gente que están proclamando sin ver nada. Y este es un detalle. El atalaya suena trompeta cuando realmente la visión pudo ser eficaz, pudo ser efectiva en el momento en que pudo ver. Cuando el atalaya veía al enemigo, sonaba la trompeta. Esa trompeta, el atalaya sabía dar un sonido de alerta, un sonido de paz, un sonido de victoria. Y todo el pueblo estaba tranquilo, ya estaba agudizado el pueblo estaba bien ensamblado en el espíritu y educado con el sonido. Estaba educado. Estaba bien educado el oído, porque también eso es otra cosa, el oído espiritual. El atalaya sabe cómo agudizar sonido para alimentar un oído espiritual. El atalaya sabía que él es la voz por donde entra un sonido para avisarle al pueblo y alertarle al pueblo cuál es la posición que debe de tomar. El problema es que hay muchos atalayas que están dando sonido de alerta cuando deberían de dar sonido de lamento. Entonces tú no puedes alertar al pueblo cuando ya el lamento llegó. Es alertar antes de que el lamento llegue. Entonces por eso el atalaya tenía que saber cómo sonar la trompeta, en qué sonido dar para que el pueblo recibiera. Porque muchas veces el atalaya podía equivocarse y dar un sonido. Escucha lo peligroso de ser atalaya. El atalaya podía dar un sonido de victoria cuando realmente era un sonido de alerta. Y esto es un peligro. O dar un sonido de que el pueblo viene a tal kilómetro, cuando el pueblo estaba ahí en la puerta y agarraba al pueblo de manera desprevenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sonido también tiene particularidades. El sonido tiene segmentos, el sonido tiene secciones en el cual yo puedo sonar y en el cual yo puedo, gloria al Señor, hacer otra cosa. Ahora bien,
La visión es un asunto que no todo el mundo puede manejar. ¿Por qué? Porque el águila, cuando el águila tiene visión, el águila puede lograr ver su presa aún a distancia. Y cuando ve la presa a distancia, entonces desciende y la toma. Cuando el ojo cercano no lo puede ver, el águila sí lo puede ver. ¿Sabe lo que me está diciendo esto el Señor? Lo que me está diciendo el Señor con esto. Que hay gente que no tiene la misma visión de un atalaya. Están en el pueblo, tienen los mismos ojos del atalaya, pero no tienen la misma visión. ¿Por qué? Porque el atalaya tenía una visión fina, y al tenerla tan fina, lo que veía el atalaya no lo veía el pueblo. Lo que podía ver un atalaya a legua, a distancia, no lo podía ver el pueblo. Ah, pero cualquiera hace ese trabajo, cualquiera sube a una torre también y vigila. Sube para que tú veas. Porque la elección de Dios sobre tu vida te hace a ti tener una visión fina diferente a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tu asignación te hace experto. Y cuando los demás ven que todo está fácil, que suban ellos y que puedan ver. Entonces, por eso es que yo creo que la visión no se puede quedar atrás en un atalaya. Y estoy hablando con atalayas que la visión se le fue. Estoy hablando con atalayas que las escamas de los ojos se le van a caer. Y van a tener visión de nuevo para ver los enemigos que vienen a distancia a enfrentar al pueblo. Enemigos que vienen a enfrentar tu familia. Los espíritus de la tiniebla que vienen a enfrentar tu casa, tu matrimonio y todo lo que concierne a tu persona. Nosotros tenemos que activar la visión si queremos ser atalayas espirituales. También hay un cuarto punto, gloria al Señor, un cuarto principio que dice que trabaja en favor del pueblo. Aquí yo quiero señalar algo. Trabaja en favor del pueblo y a favor del pueblo. Porque el pueblo está abajo, el atalaya está arriba. Y cuando el pueblo está durmiendo, el atalaya está ahí mirando el enemigo que viene y vigilando al pueblo de que el pueblo esté todo bien ahí abajo. Cuando el pueblo se levanta, el pueblo no ve a esa persona. Pero cuando el pueblo va a dormir, el atalaya no se queda dormido, se queda despierto. Entonces trabaja siempre para que el pueblo se mantenga bien, vigilando el área del acueducto, vigilando la parte trasera, vigilando la parte frontal, vigilando todo, hasta la columna, todo lo que tenía que ver con el pueblo. El atalaya se mantenía vigilándolo en favor del pueblo, para que el pueblo tenga un respiro al despertar, para que el atalaya garantizaba al pueblo: duerman bien, que yo me encargo de que ustedes despierten bien después de Dios. Oye esto. Wow. El atalaya estaba garantizando la comodidad de un pueblo, quedándose él incómodo. Tremendo. El atalaya siempre trabaja en favor del pueblo, no en favor de él. Amén. O sea que hay algo que nosotros debemos desarrollar si tenemos el nombre de ser llamado atalayas. Y es ese desarrollo en la madrugada, desarrollar esa habilidad, esa resistencia, porque mientras otros duermen, mientras otros descansan, tú tienes que tener una destreza, una responsabilidad. Hay algo bien importante, cómo un atalaya se puede desarrollar en el área de las madrugadas, resistencia, obviamente, cómo desarrollar esa resistencia tocante a la naturaleza del descanso y del sueño, que es algo natural, una necesidad biológica. Una necesidad biológica. El problema también es que, bueno, para responder a tu pregunta, voy para allá, pero yo quiero señalar algo aquí antes de responderte, para poder darle respuesta a esto. Es que al trabajar en beneficio y favor del pueblo, el pueblo también trabajaba en beneficio y en favor de la atalaya. ¿Oh, sí? Bien, explico. Los atalayas tenían ciertos privilegios. Podían descansar en momentos en que el pueblo estaba despierto y podían estar fungiendo en su asignación cuando el pueblo estaba descansando. No solamente el atalaya trabajaba todo el día y toda la noche, porque habían turnos de atalaya. Okay. Había un atalaya que de tal horario a tal horario podía estar en la torre vigilando. Y de un horario a otro entraba otro a relevarlo. Entonces un relevo entraba consecuentemente detrás de otro. Entonces, ¿qué sucede? Siendo así, el atalaya tenía tiempo para descansar, tenía tiempo para reposar los párpados, reposar la vista, reposar los ojos. Porque el atalaya tiene que estar en un reposo para poder ser efectivo en su trabajo y en su labor. Amén. Una pregunta que me surge también, Dionis, es, ¿el atalaya solamente debe estar en la torre en tiempos de guerra? No necesariamente, porque el tiempo de guerra no es planificado. El tiempo de guerra no es planificado porque el enemigo puede venir de manera rápida, de manera paulatina, y al usted verlo de lejos,
Entonces usted sabe que viene una guerra, se acerca una guerra. Entonces, si ese atalaya que le tocó el turno está ahí arriba, el atalaya si tiene la destreza de poder bajar y pelear, lo puede hacer. Pero de no ser así, el atalaya tiene que quedarse ahí arriba. ¿Por qué? Porque pueden usar estrategia los enemigos. Te explico por qué. Si entra un grupo de 50 primero, tal vez ese enemigo tenga un grupo de 1000 atrás. Y si no hay un atalaya arriba para dar un sonido de trompeta, para alertar a los demás soldados, para que vengan a pelear porque viene un grupo mayor atrás, entonces el pueblo queda en desventaja y pierde la guerra. Sí. Entonces los atalayas en tiempo de guerra tienen que cumplir su función. Ahora, los atalayas que están abajo, si tienen la destreza de agarrar espada, pueden agarrar espada. Pero el que está en la torre de vigilancia en el momento, tiene que quedarse ahí. Porque no se sabe la altimaña de ese pueblo que viene en contra. Porque si ese pueblo viene con 50 adelante, como repetía, entonces puede hacer que tenga 1000 o 3000 atrás que vienen después. Y son estrategias de guerra. Entonces, si no tenemos un atalaya vigilante que esté fungiendo en su función, en su asignación, entonces el pueblo puede quedar en desventaja. Amén. Sí. Entonces, respondo a tu pregunta. Sí. Gloria al Señor. Entonces también hay un quinto principio. El quinto principio dice, la vida del pueblo depende de la visión del atalaya. ¿Por qué hablo que depende de la visión del atalaya? Porque cuando nosotros vemos al pueblo y cuando nosotros vemos un atalaya, tenemos que ver un atalaya por el pueblo y un pueblo por un atalaya. O sea, la vida de 5,000, 50,000, 100,000, 80,000, 300,000 en el pueblo dependen de un solo hombre en ese momento. Escucha eso. La vida del pueblo que está abajo depende de la visión que está en la torre. Si no hay visión en la torre y se duerme el que está en la torre, el pueblo puede quedar muerto en la mañana siguiente. Y en vez de ser un ejército de pie, puede ser un cementerio donde la sangre pueda correr por el pueblo. ¿Por qué? Por falta de visión. ¿Te das cuenta que la falta de visión provoca mortandad y muerte en el pueblo? Sí. Cuando no hay visión de atalaya en una iglesia, cuando no hay visión de atalaya en un ministerio, cuando no hay visión de atalaya en un matrimonio, en una familia, en un negocio, en una empresa, posiblemente haya mortandad. La visión es vida, la visión es un escudo, la visión es lo que te previene de lo que el enemigo quiere hacer. La visión es lo que te previene de todo lo que el enemigo está provocando en contra tuya. El problema es que un atalaya sin visión deja de ser atalaya. No lo es. ¿Por qué? Porque ese es el enfoque que Dios le ha dado para poder ser efectivo en la asignación que Dios le ha confiado. Es así, es el momento de nosotros identificar la responsabilidad que tenemos en las manos de ser atalaya. Y no solamente tenemos que ser atalaya, lo importante que tú mencionaste es que el atalaya no cumple una función, depende el tamaño del pueblo. Porque puede ser dentro de tu matrimonio, dentro de tu casa, tú puedes ser el atalaya de tu familia, puede ser el atalaya de tu comunidad o el atalaya de tu congregación. Es el momento donde hay muchas cosas que pueden evitarse porque alguien pudo ver y emitir el sonido de manera correcta. Y también hay que entender que un atalaya funge un papel perpendicular en el sentido de que por los atalayas es que los profetas siguen vivos. Sí. Por los atalayas es que los reyes siguen vivos. Así es. O sea, que la vida de todo ministerio depende de la atalaya. Por mucho tiempo la gente han querido soslayar o olvidar o hacer caso omiso, preterición a la atalaya. Mas, sin embargo, la gente no sabe el papel importante que funge un atalaya. Un atalaya no es cualquier cosa, un atalaya no es cualquier persona. Un atalaya es aquella persona que tiene toda la vida ministerial del pueblo de Dios en las manos. Los sacerdotes no pueden seguir fungiendo en su función si el atalaya no tiene visión. ¿Te das cuenta? El rey que está por encima de todo tiene que darle la gracia a Dios y luego a un atalaya. Nosotros botamos candela y hablamos en lengua y nos sacudimos y que Dios sí, que esto y que aquello. Toda la vida de nosotros depende de un atalaya. Entonces, ¿cuál es tu atalaya? ¿Tú estás fungiendo el papel de ser atalaya por ti, por el pueblo? Por ti, por tu audiencia, por ti, por la iglesia, por ti, tu familia, por ti, tu matrimonio. Tienes que entender que tú como atalaya tienes la responsabilidad de darle cuenta a Dios por las personas que Dios te puso para cuidar y para vigilar. Tienes que cuidar a todo aquello que Dios te puso al lado, porque tú tienes la visión de atalaya, tienes la trompeta de atalaya. Suena trompeta cuando tú tienes que sonarlo. Avísales, hermano, que Dios te reveló que hay un espíritu que viene en contra de él.
Si lo viste por mar, por tierra o por aire. Si viste ese espíritu, suena la trompeta porque ya Dios te dio la anuencia de ver. El Dios que te permite verlo en visión es el Dios que también te dio una trompeta para sonar. El sonar de la trompeta habla con el oído. Habla que tiene que ver con escuchar. Cuando tú hablas con esa persona y le dices, viene un ataque, Dios me reveló que viene un ataque de parte de un familiar, de parte de un demonio, de parte de una conducta de alguien, de parte de una acechanza, de parte de un negocio. Habla lo que Dios te revela y lo que Dios te muestra. Los atalayas de hoy en día no tienen que estar en torre, necesariamente. Pueden estar acostados y Dios les da un sueño. Pueden estar en un culto y de repente ven una visión. Pueden estar sentados y de repente Dios le habla. ¿Entiendes? Entonces, cuando el atalaya funge su papel, el pueblo está salvo. Cuando el atalaya ve con claridad la visión, el pueblo se mantiene en salvación y en sanidad. Entonces, la sanidad del pueblo depende de los atalayas. Hay una sexta postura y principio. Dice el sacrificio del atalaya. Oiga esto, el sacrificio del atalaya. Mientras todos duermen, ellos vigilan. Aquí yo quiero hacer un paralelismo. Ahorita yo hablaba de que habían turnos de atalaya. Madeline se me adelantó con una pregunta, pero yo lo expliqué en el momento. Pero ahora yo quiero pararme acá para explicar algo. Cuando ellos duermen, el pueblo duerme, el atalaya se mantiene vigilando o trabajando. Mire, la noche tiene un misterio. Y es que cuando cae la noche, no importa lo que tú dormiste en el día, los ojos se te quieren cerrar como quiera. En un momento determinado, sea en 2 minutos. En un momento determinado, los ojos se te quieren cerrar. ¿Por qué? Porque la misma noche Dios la creó para descansar. Pero por causa del pecado que se metió y los enemigos se levantan, entonces Dios tiene vigilante y tiene centinelas y atalaya, que son ungidos y puestos por Él. El que el atalaya se mantenga despierto mientras usted está durmiendo, no significa que a él no le dé sueño. Porque él no es un Superman, él es un humano igual que tú. Así es. El atalaya tiene precariedad. El atalaya, usted le ve la ojera y usted dice, wow, verdaderamente está cumpliendo su labor y su trabajo. Se está trasnochando y por más que quiere dormir en el día, ese sueño no lo repone o no lo repara. Tiene que comer, tiene que bañarse, tiene que compartir con su esposa, tiene que compartir con sus hijos. Entonces, el tiempo que él tomaría para descansar y dormir no le va a dar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer también. Hay familia que atender. Me imagino que habían tierra porque ellos eran ricos en terreno. Hay tierra que mantener, hay que ir al conuco, hay que buscar víveres, hay que buscar cosas para la casa, sin contarte las diligencias. Te estoy hablando de un atalaya humano, no te estoy hablando de un atalaya en tipo de ángel, porque los ángeles ustedes saben que no trabajan. Pero nosotros como humanos hay que hacer su diligencia. Amén. Entonces estamos viendo un atalaya que está fungiendo en el don, en su asignación, en su familia, en su matrimonio, en todo lo que concierne a su vida personal, que también amerita un descanso cuando verdaderamente usted está durmiendo. Mas sin embargo no pasa así, se mantiene vigilándote. Usted sabe lo que es estar durmiendo y que usted tenga una gente vigilando por ti, sin pagarle ni un peso. ¿Entiendes? Entonces eso acontecía en la antigüedad. Ahora en este tiempo presente acontece de la siguiente manera, de igual manera, pero en el mundo espiritual. Mientras todo el pueblo está durmiendo, hay atalayas que están orando por ti sin darte cuenta. Y cuando no es que están orando por ti, es que Dios te está levantando como atalaya para orar por otros que están durmiendo. Y usted tiene que hacerlo sin reprocharle nada a nadie. ¿Por qué? Porque para eso el Señor te eligió y te escogió. Si el Señor te escoge como atalaya, la atalaya no podía quejarse, porque fue una elección de Dios. O el rey vio la destreza y lo seleccionó. Entonces el atalaya tiene que cumplir con efectividad su función de saber estar despierto cuando todo el pueblo está durmiendo. Al atalaya no se le puede faltar el respeto. Al atalaya no se le puede señalar. Si usted ve un atalaya que falló en un momento, corrígelo, pero no lo señale. Corrígelo, pero no lo critique. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hace un atalaya no lo hace cualquier persona. Un profeta profetiza un día, 2 días si acaso. Se mantiene orando y descansa cuando tiene que descansar, pero él no tiene la responsabilidad de todo un pueblo como lo tiene la atalaya. Y con eso no quiero sectorizar los ministerios, pero se le ha faltado el respeto a ciertas personas que ven visiones, a personas que son avisados en el espíritu. Y le han dicho, tú estás inventando, lo que tú estás viendo es producto de lo que tú viste en el día y se te manifestó eso en el sueño y tú me quieres decir a mí que Dios te reveló. Dios no te reveló nada, señores.
Es un avisado en el espíritu. Hay que tener cuidado con ello. Y hay que respetarlo. Entonces he visto que lo han cualquierizado ese ministerio, lo han cualquierizado ese don, este llamado en los atalayas. Tener cuidado porque es una persona que vigila por ti mientras usted duerme. Y ese favor no te lo hace ningún humano en esta tierra. Tu madre, por más que te ama, no vigila por ti. Tu padre, por más que te ama, no vigila por ti. Están dormidos cuando tú estás dormido. Mas sin embargo, el atalaya, y hay atalayas que ni te conocen y están orando por ti. Sí. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado de cómo vamos a juzgar a una persona que verdaderamente está dando todo por el todo para que nosotros nos mantengamos en vida. Entonces, como atalaya, yo sé que has sufrido, has llorado, te has lamentado, momentos que tú has querido dormir y Dios te tiene despierto de madrugada, clamando por X proyecto, clamando por familia, clamando por pastores, clamando por fulano, por mengano o per se. Pero tengo noticia para ti, Dios te seleccionó. El hecho de que Dios te seleccione, usted debería de darle toda la gracia, toda la gloria a Él, porque Dios no selecciona a todos. Él te seleccionó porque vio en ti el potencial de poder desarrollar ese llamado que Él ha puesto en ti. Así es, tremendo. Hubo algo que mencionaste que es bien interesante y que yo sé que algunas personas también lo han compartido con nosotros, y es la parte donde Dios nos pone a interceder por otros. Y personas a veces que tú ni siquiera conoces, el Espíritu Santo te indica, quiero que me ores, y Dios te da a veces te da hasta los nombres, quiero que me ores por fulano de tal, o quiero que interceda por tal nación. Quiero hacerte una pregunta tocante a eso. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esa sensibilidad auditiva a la voz de Dios? ¿Perdón? ¿Cómo podemos desarrollar esa sensibilidad auditiva hacia la voz de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar la voz? Esa sensibilidad, ser sensible a escuchar a la voz de Dios, especialmente cuando vamos a interceder, cuando vamos a hacer atalaya, a fungir la función de atalaya en tiempo y espacio. Perfecto. El problema de la voz de Dios o del oído humano, no la voz de Dios, el oído humano, es que el oído humano tiene que desarrollarse de acuerdo a lo que tú haces en el día. Me explico. Una persona que se mantiene viendo o escuchando, perdón, chisme, escuchando cosas que no edifican, obviamente tú no vas a agudizar tus oídos a la voz de Dios, porque el oído también es la disciplina que tú creas para desarrollarlo de acuerdo a lo que tú quieres escuchar. Si tú quieres escuchar a Dios, te mantienes escuchando adoración, todo lo que tenga que ver con fe, conversaciones que no te lleven a pecar, cosas que no te lleven a cometer errores ante la presencia de Dios. Estás preparando el terreno para que la voz de Dios encuentre una plataforma hecha y pueda venir y hablarte. El problema es que no podemos agudizar o sensibilizar el oído hasta que nosotros no enfaticemos el marco, el campamento, la tierra, el terreno, la plataforma, para que Dios venga y hable a nuestros oídos. Yo tengo una frase y es que yo digo, Dios nunca deja de hablar. Siempre Dios está hablando. El problema es que en la tierra no aparezca un oído que lo escuche. Entonces, cuando no hay oído en la tierra, siempre el cielo va a quedar así. Y usted diría, el cielo se queda en silencio, pero tú estás diciendo que Dios está hablando todo el tiempo. Se queda en silencio porque mi oído está tapado. No puedo escuchar a Dios. ¿Qué padre no quisiera hablar con su hijo siempre? Cualquiera quisiera hablar con su hijo. Y Dios quiere hablarle a su pueblo. El problema es que su pueblo no tiene oído para escuchar la tonalidad de la voz de Dios. Entonces, cuando la tierra tiene oído que se limpió con hisopo, como dice el salmista, entonces nosotros escucharemos la voz de Dios. La voz de Dios, para escucharla hay que crear una disciplina. Y la disciplina que nosotros tenemos que crear es tocante a todo lo que le expliqué y también entender que mis palabras determinan lo que yo voy a cosechar en mis oídos. ¿Me explico? Mis palabras determinan lo que yo voy a escuchar en mis oídos. Mientras yo siembro con mi palabra, determinará lo que viene a mi oído como cosecha. Si usted siembra bendición, si usted siembra oración por los demás, por el menesteroso, por el pueblo, por toda la gente que Dios te pone al lado, por la persona que Dios te revela que ore, entonces tus oídos escucharán siempre la voz de Dios. El problema es que yo no puedo escuchar de Dios lo que yo no hago por mi prójimo, lo que yo no hablo por mi audiencia, lo que yo no hablo por mi iglesia, lo que yo no hablo por mi familia. Si yo hablo por mi familia al cielo, el cielo me va a responder aquí a mi oído. ¿Me entiendes? Entonces, otra cosa es que hay gente que quieren escuchar a Dios pero nunca hablan con Dios. Entonces, el nivel de oración, el nivel de búsqueda es lo que va a hacer que el cielo te conteste y te hable. Dios te va a hablar en la medida en que tú le hables a Él. ¿Entiendes?
Entonces, y aún así, su misericordia es tan grande que aún dejando de hablarle a él busca la forma de hablar contigo. Sea por su palabra, por un mensaje, por alguien, una seña, un gesto de alguien, una parábola, cualquier cosa Dios usa para hablar a su pueblo, llamando la atención del pueblo, aún nosotros ignorándolo a él. Y él como quiera sigue siendo fiel, sigue hablando a nuestro oído, aunque nuestro oído esté tapado. Sí, hay un principio acá, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Ok, perfecto. El séptimo principio dice, ven al enemigo a distancia. Sí. El ver al enemigo a distancia, estamos hablando de dos tiempos. Primer tiempo, tiempo presente. Segundo tiempo, tiempo futuro. Están en una torre, ¿verdad? Y al estar en la torre, parado, están en el presente, pero están viendo un enemigo que se acerca y ellos saben la distancia de ese enemigo, si va a llegar en 3 días, si va a llegar en 5 días, porque se hacen expertos en la materia. Y ellos saben el enemigo que va a llegar de aquí a 5 días, pero Dios se lo está revelando hoy. Un ejemplo es como que Dios les revele un lunes. Ellos están viendo un lunes la visión que viene un ataque el viernes. O sea, los atalayas pueden cumplir la función también profética. Profética, exactamente. ¿Por qué? Porque no es que ellos ven la guerra presente, están viendo la guerra futura. El atalaya no habita en un tiempo, habita en tiempos futuros. Sabe los porvenir del enemigo, sabe las reuniones del enemigo, sabe lo que el enemigo está tramando para hacer en contra del pueblo. ¿Te acuerdas de Eliseo? Sí. La Biblia dice que Eliseo le dijo al rey, no cruce por tal parte porque el rey enemigo te está esperando y te tienen una emboscada. Y Eliseo no pasó. Y el rey enemigo dijo, pero ¿quién fue que le reveló a Eliseo que yo iba a pasar por tal lugar? Porque él no cruzó por ahí. Yo sabiendo que el rey iba a pasar por ahí. Y hubo uno que le dijo, es que hay uno que se llama Eliseo. En su habitación Dios le revela hasta lo más oculto de este reinado. O sea, me doy cuenta que cuando tú eres un avisado en el espíritu, tú no cabes en un tiempo. Wow. Cuando tú eres un avisado en el espíritu, tú no cabes en un tiempo. Tú habitas también en el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro se te revela. Por eso es que hay gente que cuando el enemigo llega a su casa se quedan de brazos cruzados diciéndole, yo te estaba esperando. Y el enemigo se va a sorprender con ellos. Se va a sorprender con ellos. ¿Por qué? Porque le va a decir, ¿cómo tú sabías que yo venía? Entonces es ahí que en vez de que el enemigo te sorprenda, tú terminas sorprendiéndolo a él. Porque te convertiste en un atalaya. El futuro se te reveló, se te anticipó. Y hay gente que son tan finos en esa función de ser atalaya, que Dios le revela tiempo, espacio, hasta el clima que va a haber. Escucha eso, hasta el clima que va a haber. O sea, ya eso es un nivel cuando tú logras agudizar tu visión a un nivel tan fuerte, que el futuro se te revela. Recuerda que estamos hablando de la atalaya en cuestión de ley, pero estamos hablando también de la atalaya en cuestión espiritual. Sí. O sea, cuando ya estamos hablando de clima, estamos hablando de un nivel espiritual donde las cosas se te revelan de manera tematizada, de una manera tan profunda que cuando usted lo ve, usted se sorprende de tantas cosas. Entonces, ¿qué sucede? El atalaya tiene diferentes funciones. No sé si tienes alguna pregunta o alguna intervención acá. Ok, ven al enemigo a distancia. El ver al enemigo a distancia, saben ya el tiempo que va a llegar, lo dije. Saben también qué cantidad de guerreros debe usar el rey que están cuidando para enfrentar a esos enemigos, porque se les revela también cuántos es que vienen de camino. Le dicen al rey, viene un enemigo a tanta distancia. El rey le pregunta, ¿cuántos son? Alrededor de tanto. El rey sabe ya cuántos soldados tiene que usar. ¿Por qué? Porque no solamente se le revela el futuro, se le revela también el nivel del futuro, el nivel de guerra que viene de camino, porque la cantidad habla de niveles. Y sabe bajo qué cuidado tiene que tener el rey para enfrentar a esos enemigos que vienen de camino. O sea, que la guerra anticipada o la guerra avisada no solamente es yo prepararme para la guerra, es saber el nivel y la violencia que vienen contra mí. Saber la cantidad de guerreros que van a venir a avasallar al pueblo. Porque sería fatigar al pueblo tomar 3,000 soldados cuando el enemigo viene con 100 gente. Entonces, por eso el rey tenía que saber cantidad, espacio y tiempo. Y Dios te dice, te estoy avisando de la guerra que viene y el nivel y la dimensión en que el enemigo te está atacando. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, nosotros estamos entendiendo el papel perpendicular de la atalaya. El octavo principio habla de identifican el terreno por donde viene el enemigo. Identifican el terreno por donde viene el enemigo. Cuando identifican el terreno, están diciendo, es más peligroso de acuerdo al terreno que viene. Suelo.
Cuando viene por el suelo, ellos saben, gloria al Señor, cómo van a enfrentar esos enemigos y bajo qué circunstancias lo van a esperar. Pero si vienen por el mar, el pueblo el cual el atalaya está cuidando puede sorprender a ese enemigo y en las aguas acabar con ese enemigo. Pero hay un enemigo más peligroso que viene por el aire. Ese es aquel que brinca, que salta la muralla. Y cuando salta la muralla, está arriba, y cuando salta cae abajo y sorprende al pueblo. Pero en el mundo espiritual, nosotros sabemos que son tres deidades de la tiniebla, o tres atmósferas donde el enemigo se mueve. Agua, espíritus del mar, espíritus que se mueven en las aguas. Yo hice un en vivo hablando del agua, los demonios que se mueven en el agua, que por la Biblia están comprobados. De hecho, señalé un punto bien importante, y es tocante a los espíritus que estaban dentro del cuerpo del Gadareno, que cuando salieron le pidieron a Jesús, mándanos a los cerdos. Y cuando fueron a los cerdos, no se quedaron en el hato, sino que se precipitaron por un despeñadero y cayeron toditos en el mar. Los cerdos toditos se ahogaron y los demonios siguen vivos. Te puedo confirmar por la palabra que esos son espíritus que se mueven en las aguas. Hay espíritus que se mueven en las aguas. Te diría, ¿cómo se mueven si el espíritu es alguien incorpóreo? Bien, la Biblia dice que en el principio el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él se sigue moviendo todavía en los ríos que tenemos en nuestro interior. Entonces, cuando yo veo Apocalipsis me dice la gran ramera, el gran demonio que tiene diademas y que se mueve sobre las aguas. Entonces, me doy cuenta que hay espíritus que sí se mueven sobre las aguas. Ezequiel hablando de un gran dragón que se mueve en las aguas. Entonces, te está hablando de un enemigo que la atalaya puede señalar y puede ver a distancia cuál es el terreno que va a venir. Porque el terreno también determina la forma en que tú vas a pelear. ¿Me escuchó? El terreno también determina la forma en que tú vas a pelear. ¿Cómo vas a agarrar a tu enemigo desprevenido? En vez de sorprenderte a ti, tú lo sorprendes a él en las aguas. Así es. Otro más. El enemigo que viene por tierra. Es saber en qué momento voy a abrir la puerta. Bajo qué circunstancia lo voy a abrir. ¿Es tiempo de abrir o es tiempo de cerrar? ¿Es tiempo de mantener cerrado o es tiempo de estar en las murallas y tirarnos hacia afuera y pelear desde afuera o pelear desde adentro? Entonces, saber ese enemigo que viene en el terreno, hablando de enemigos que están entre nosotros, en tierra, que están dentro de la iglesia, enemigos que están en la familia, que están a través del cuerpo y que nos están haciendo la guerra. Esa es otra atmósfera, otro ambiente de guerra. Sí. Pero hay otro más peligroso que es el aire. Demonios que se mueven en el aire, en el viento. Gloria a Dios. Son demonios terribles. Espíritus que la atalaya lo puede ver, que saben cuando el demonio viene de aire. Euroclidón, reunión de vientos, dice la palabra del Señor. Esa reunión de vientos, sabe que los vientos no tienen conciencia, no tienen raciocinio. Claro que no. Entonces, si no tienen raciocinio, ¿cómo supieron reunirse? Está hablando de espíritus que se reúnen, que se mueven en la atmósfera celeste y que atacan al pueblo. Efesios capítulo 6 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores que gobiernan en las regiones celestes. El atalaya ve hasta los demonios del aire. El atalaya espiritual ve hasta los demonios que vienen a distancia. El atalaya espiritual sabe cómo bombardearlo. Como el atalaya en la antigüedad identificaba un demonio de aire, habían algo que se llamaban flechas. Y estos enemigos a distancia tiraban una flecha. Tenían tanta puntería que caían directamente en el pueblo. Entonces los soldados lo que hacían era que ponían el escudo y todos se escudaban. Esos eran enemigos que tiraban al aire. Y cuando tiraban al aire, entonces lograban ventaja. Y algunos de ellos quemaban campamentos. Escucha, quemaban campamentos con la flecha porque le ponían una antorcha. Dardos de fuego. Dardos de fuego. Y cuando lo lanzaban, entonces eso viajaba por el aire y entraba directamente dentro de la muralla. Wow, terrible. Sí. Entonces, todo lo que estamos viendo en la antigüedad son fragmentos de lo que es el mundo espiritual. Sí. Y por eso entonces la atalaya ve todas esas guerras, esa estrategia del enemigo, de cómo enfrentarlo y cómo saber hacerle la guerra. Sí, hay algo bien importante y es que hay enemigos que tienen la capacidad de camuflajearse. ¿Qué debe hacer un atalaya en ese caso? Perfecto. El enemigo que se camuflajea es aquel que viene por tierra o por mar. En la antigüedad, cuando el atalaya lo veía, el atalaya le decía al rey, bueno, en muchas ocasiones el pueblo fue engañado por enemigos que se camuflajeaban. Pero cuando el atalaya llegaba y veía que esas personas que venían con apariencia de piedad, con ropas andrajosas, fingiendo ser del pueblo que no lo eran, el atalaya le avisaba al rey, le decía, veo la apariencia
de una persona así, así, así. Entonces, cuando el rey, por la apariencia que le daba el atalaya, el rey lo dejaba entrar. Pero el problema no estaba en el atalaya. Ya el problema estaba en el poco discernimiento del pueblo. Le daban acceso de acuerdo. El atalaya no era que abría puertas. Quien abría puertas era el rey que determinaba y daba la orden. Entonces, ese enemigo lograba engañar al pueblo. Entonces, cuando los atalayas y el pueblo se dio cuenta que los enemigos se estaban camuflajeando, entonces ellos usaron una estrategia. Usaron una estrategia de decir, hay que tener cuidado. Por más apariencia que tenga una persona, nosotros tenemos que tener cuidado a quién vamos a dar acceso dentro del pueblo y a quién no, porque pueden ser espías que estén espiando la zona. Ahora, en el mundo espiritual, nosotros tenemos algo que se llama discernimiento. El atalaya de ahora es mucho más poderoso que el atalaya antiguo. Pero también mucho más descuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el atalaya de ahora se descuida en la oración, se descuida en la búsqueda, se descuida en el ayuno, se descuida en cuánta cosa. El atalaya en la antigüedad no. Tenía que cumplir su papel. Porque la gente ve, yo no sé si me van a entender con esto, pero la gente ve más fácil cuidar un cuerpo que cuidar un alma. Ay Dios. La gente ve más fácil cuidar un cuerpo que cuidar un alma. O ve más peligroso cuidar un cuerpo que cuidar un alma. ¿Por qué? Hay gente que dice, si una persona muere de manera secular, estoy cometiendo un sacrilegio. Pero muchas veces lo matamos de manera espiritual y no nos damos cuenta. Entonces, es más cuidadoso cuidar un cuerpo y descuidar el alma. Entonces, siendo así, el atalaya tenía el papel de cuidar todo el pueblo y de decir, yo voy a cuidar porque no quiero ver sangre. Pero ahora mismo los atalayas no le importa el alma que se pierda o el alma que se salve. Wow. Y Dios les revela nombre y se quedan dormidos todavía. Santo ¿Te estás dando cuenta? Entonces, por eso, el atalaya tiene que tener mucho cuidado. Es una responsabilidad que se le adjudica. Me faltan dos principios para terminar. Y es el atalaya, es un avisado en el espíritu, ve el futuro estando en el presente. Eso lo expliqué ahora. Y el número 10 dice, el atalaya ve el enemigo, pero el enemigo no lo ve. El atalaya puede ver el peligro, pero el peligro no lo ve a él. Tremendo. O sea, que cuando Dios te levanta como un atalaya, Dios te hace invisible a tu enemigo. Cuando Dios te levanta como un atalaya, tu visión hace visible a tu enemigo, pero el enemigo no te ve a ti. Y tú estás dando información profunda que el enemigo está diciendo, pero ¿quién le está informando a ellos? ¿Cómo se están dando cuenta? Por eso es que cuando tú oraste por esa hermana, por ese hermano que Dios te reveló la condición, no murió. Y los demonios se preguntan, pero ¿cómo es posible si nosotros usamos toda la estrategia de guerra? Nos levantamos en contra e hicimos la vida imposible. Tratamos de luchar contra él, pero no pudimos dar con ímpetu con nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque hay un atalaya que es invisible para ustedes, pero visible para el reino. Y Dios lo ve. Y cuando Dios lo ve, ellos también usan la visión de Dios para ver a sus enemigos. Entonces, cuando usted entienda que usted es una persona que Dios tomó como atalaya, Santa Marta tratará de detenerte, pero no te encontrará. Anaísa tratará de detenerte, pero no te encontrará. Los indios, el Señor los reprenda, de las aguas tratarán de detenerte, pero no lo harán. ¿Por qué? Porque te convertiste en invisible para ellos. Entonces, el atalaya, al estar en la torre, porque también eso hay que señalarlo aquí, perdón. Y lo que hay que señalar es que el atalaya se hace invisible porque desde la torre puede ver en cualquier agujero. Está viendo al enemigo y el enemigo no lo ve. Pero hay un principio poderoso. Y es que para que el atalaya vea al enemigo a distancia, tiene que estar arriba. Abajo no lo puede ver. Y Dios te está diciendo, sube de nivel. Tienes que subir, tienes que estar en altura para poder ver el enemigo que te afrenta y que te quiere hacer la guerra. Entonces ese es el detalle. La gente tiene que aprender a hacer la separación entre atalaya y el pueblo. ¿Soy un atalaya en beneficio del pueblo o soy un atalaya cuando yo quiero, cuando me conviene? Hay gente que son atalaya cuando se trata de su familia, cuando se trata de ellos. Y Dios te está diciendo, tú tienes que ser atalaya cuando se trata del reino. ¿Entiendes? Así es. Y hay un momento, yo quiero hablar esto fino aquí, con esto entrego. Hay un momento en la vida del atalaya que no es que descuida su casa, sino que mantiene mala obra que la misma casa. Hay un momento que el atalaya sacrifica su propia casa para agradar a Dios. Hay un momento que el atalaya sacrifica su propia familia para agradar a Dios. Para agradar a Dios, no a una asignación, es a Dios. En el sentido de que el tiempo que el atalaya pudiera estar con su esposa, con sus hijos, a veces está ahí vigilando al pueblo. Y la mujer esperando a su esposo, los hijos esperando a un papá.
Entonces tienes que entender que si Dios te tomó, hay cosas que tú vas a tener que sacrificar. Con eso no te estoy diciendo que descuide tu casa, porque si descuidas tu casa, entonces estás descuidando la misma presencia de Dios, porque el primer patrimonio que Dios creó es la familia. La familia. Y tienes que cuidarlo. Tienes que cuidar lo que es familiar, ¿verdad? Pero hay un momento, como dijo Jesucristo, si no eres capaz de negar a padre, madre, es más, hasta a ti mismo, no eres digno de mí. Y hay un momento que la atalaya tiene que romper con el sentimiento. ¿Me entiendes? Por agradar a Dios. No por agradarse a sí mismo y no por agradar al hombre, sino por agradar a Dios. Entonces la atalaya es sufrido. Y cuando está rompiendo ese sentimentalismo con las personas que ama, el atalaya llora. El atalaya sufre porque es un sentimiento humano. Y eso nadie te lo puede quitar. Y tú no pecas con estar pegado sentimentalmente a tu gente, porque son tu gente y tú los amas. Pero a veces Dios te va a meter entre la espada y la pared para ver si tú eres un atalaya que realmente está rendido a su voluntad o eres un atalaya circunstancial. Tienes un consejo para ser efectivo en esta asignación. Un consejo para ser efectivo en esta asignación, continúo con el comentario, es tratar de mantener la visión agudizada y ver al pueblo como parte de ti y verte tú como parte del pueblo. Y decir, ¿qué yo haría si yo estuviera en el pueblo que hiciera un atalaya conmigo? ¿Qué yo quería? ¿O qué voy a querer que haga un atalaya conmigo estando yo en el pueblo? Entonces, lo que quiero decirte acá con este consejo es que tú te pongas en la condición del pueblo y que tú pienses que el que pudiera estar abajo eres tú o tu familia. Y diga, yo tengo que cuidar mi asignación, porque si otro le tocara hacer lo que yo soy hoy, entonces yo voy a querer que me cuide, que me vigile y que ore por mí. Entonces, un consejo, cuida la visión que Dios te dio. Cuida la trompeta, no se lo dé a nadie, no juegue con eso, porque lo que Dios te dio es perpendicular para tu vida. Y recuerda que en la altura no se juega. Si Dios te puso en una torre, es para que vigiles el pueblo, es para que seas efectivo en tu asignación. Eres tan importante para Dios que Él te separó del pueblo y te subió en niveles de altura que el pueblo no está acostumbrado a llegar. Wow, tremendo. Haz una oración a favor de la audiencia que desea desarrollarse en el ministerio de la atalaya o la asignación, si así pudiéramos llamarle. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios. Dios mío, hemos hablado 10 principios de la atalaya. Padre amado, pidiéndote que sea tu presencia que lo esté guardando, que nos esté vigilando, Dios mío, así como vigilamos como atalaya, tu grey, tu rebaño, Dios mío, tu pueblo, nuestro ministerio, nuestra familia y todo lo que nos has dado, Espíritu Santo de Dios. Padre, que podamos ser eficiente, efectivo, Dios mío, exitoso en la labor que tú has puesto en nuestra mano. Dios mío, levanta atalayas en este tiempo, que la visión se agudice, que el sonido de trompeta se agudice para este tiempo. Gracias, Señor. Dios mío, presento a las mujeres que se han levantado con visión de atalaya, los hombres que se han levantado con visión de atalaya. Cúbrelos y guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dionis, Dios bendiga tu vida. Amén. Por esta hermosa y tremenda y poderosa palabra que el Espíritu Santo te ha permitido desarrollar. Bendecimos la vida de las personas también que están ahí con nosotros, que se han hecho parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Estamos en todas las redes sociales como Excelencia Cristiana Televisión. Este es tu segmento de la zona sobrenatural. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Dionis Luis. Dios te bendiga y Dios te guarde, y esto será hasta una próxima. Shalom.